Se está grabando la llamada. Muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestra clase hoy sábado, tercera clase del curso de identidad y responsabilidad. Diácono Mario, por favor, comiéncenos con una oración, por favor, es tan amable. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor de Dios, por este tiempo, Señor, por esta mañana, por cada uno de los presentes, Padre de Dios, que seas tú guiándonos, orientándonos, Señor, que seas tú haciéndonos que nuestro corazón sea humilde, sea sometiéndose a ti, a tu palabra. Y agradecemos, Señor, por la vida del pastor Ismael, nuestro maestro, nuestra guía en este momento para esta clase. Gracias porque también nos haces agudos para escucharte. En nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, hemos estado desarrollando un curso sobre identidad y responsabilidad, respondiendo un poco a los desafíos contemporáneos sobre la diversidad, sobre la opción libre que la sociedad plantea a nivel de elecciones de identidad y de género, y respondiendo cómo la escritura plantea la creación del hombre, cuáles son las funciones, deberes y obligaciones del hombre para con Dios, y cómo Dios lo constituyó y debe adecuarse al diseño que Dios le dio. Entonces ya vimos dos lecciones, que fue la lección sobre la historia y la ciencia con relación al diseño del hombre, y hoy vamos a ver una tercera lección. Entonces, permítame, amados hermanos, yo comparto por aquí la pantalla para que podamos mirar y poder participar en esta mañana de la clase. Entonces, ya vimos las dos primeras lecciones, que fue la primera lección sobre el fundamento científico, su fundamento histórico científico, hablando de que el hombre fue creado del polvo de la tierra, que tiene componentes en su cuerpo, minerales y proteínas que están en la tierra y que ratifica el diseño que Dios le dio, que el hombre es un ser terrenal. Vimos el fundamento también, vimos también el fundamento moral, que ese fundamento moral nos muestra que el hombre realmente tiene un diseño moral que no puede negar, y que ese diseño moral le muestra la existencia de Dios y la necesidad de adorar y honrar al Salvador. Quisiera saber si ahí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Y hoy vamos a hablar sobre el fundamento genético parental para responder a otra inquietud respecto al diseño y a la existencia del hombre, que es el diseño genético parental, para hablar de cómo tenemos un dueño que nos ha creado y nos puede adoptar también, y para refutar el concepto de la percepción o de la idea falaz de que el hombre puede autopercibirse, autodefinirse o simplemente elegir cómo quiere verse, porque no hay una opción libre para ese sentido, sino que Dios lo diseñó con una finalidad, con un propósito y con una información que no puede cambiar. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso y sobre el aspecto de la biología respecto a la genética y cómo nos es útil también para comprender el diseño del hombre. Entonces, la genética es una de las ramas de la biología que estudia la herencia y la variación de caracteres hereditarios, analiza cómo los genes transmiten información de padres a hijos y abarca funcionamiento de cromosomas, síntesis de proteínas, predisposición a enfermedades y variaciones que determinan las características físicas y funcionales. La genética es una de las ciencias o una de las ramas de la ciencia de la biología que es aliada para poder comprender y poder definir con precisión aspectos de la genética, de la identidad, la herencia y la variación y la información que todos los seres humanos tenemos respecto al diseño. A diferencia de otras aparentes ciencias que niegan o contradicen la verdad, la genética corrobora lo que las escrituras dicen, porque es una ciencia que se basa en información básica
e información que tratada con precisión ratifica o afirma lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice que Dios creó al hombre, que Dios lo creó a su imagen y semejanza, que le dio un diseño, que hay un origen común. La Escritura dice que hay un patrón original o básico común en la sociedad, que todos los hombres son iguales, que no es cierto que somos individuos únicos, como nos quiere hacer creer la sociedad, que somos únicos, irrepetibles, inacabados, infinitos, autodeterminados, porque la genética nos va a mostrar una información distinta que está en acuerdo con la Escritura. La Biblia dice que todos somos iguales, que todos somos, venimos de una misma fuente, que todos tenemos información similar, y eso lo corrobora la genética. Por eso, por genética, no se puede establecer variedad, diversidad u opción libre respecto a la identidad o respecto al diseño, porque la genética no le sirve al ser humano para esa finalidad, sino más bien otro tipo de ideología falaces. Por genética, lo único que vamos a corroborar es lo que la Biblia dice, y al hombre en su rebeldía hoy en día no le conviene lo que la Biblia dice. Entonces, como no le conviene, prefiere usar otros elementos distractores, por ejemplo, como la psicología, como el ambiente, como la ideología, para él poder justificar sus desatinos, porque si se ampara en la verdadera ciencia, no le sirve. Porque por genética se sabe que solo puede haber hijos entre un hombre y una mujer, y que esos hijos solo puede ser niño o niña, pero no puede haber variedad o diversidad, no se puede justificar todo lo que las ideologías hoy en día quieren justificar. La genética nos permite la siguiente información que es muy valiosa. Nos dice que los seres humanos comparten aproximadamente el 99.9% de su secuencia de ADN, lo que significa que la variación genética entre individuos es apenas del 0.1%. Y esta pequeña diferencia es la responsable de todas las variaciones individuales, como los aspectos físicos o la susceptibilidad de enfermedades. Esta es una información supremamente valiosa, corroborada por la ciencia, y es que lo que tenemos en común todos los seres humanos, sean negros, anglosajones, orientales o mestizos, corresponde a un 99.9%. Es decir, somos similares o somos prácticamente idénticos, casi en el 100% de la información, el diseño y la funcionalidad genética. Solo tenemos una pequeña variación de un 0.1%, y esa pequeña variación corresponde a rasgos físicos como color de la piel o color de los ojos, o algunos rasgos distintivos de aspecto, pero en la esencia, toda la información genética, los órganos, el número de huesos, las funciones, el diseño, las características, las facultades son totalmente idénticas entre los seres humanos. Y eso nos ayuda muchísimo para ver lo que la Escritura dice y afirmarlo, pero también para desvirtuar todo lo que las ideologías y los necios argumentos del hombre plantean, diciendo que somos distintos, que los negros son distintos a los blancos, que los orientales son una raza distinta a los aborígenes, que hay distinción notable, que hay múltiples orígenes de las razas o de los colores porque somos distintos. Nos quieren decir que somos distintos en estructura ósea, en estructura mental, en estructura emocional, y que hay diversas razas, que unas son más fuertes que otras, que hay diversas características y funciones, cuando la Biblia y la misma ciencia plantea lo contrario. Esta información de la genética nos ayuda muchísimo, porque lo que nos va a decir es todos los hombres prácticamente y las mujeres somos iguales, casi en un 100%, porque tenemos los mismos órganos, las mismas funciones, la misma información moral, la misma información genética, las mismas funcionalidades, los mismos deberes para con Dios, y eso nos plantea un gran desafío, y es si esa identidad y eso que tenemos en común es prácticamente idéntico, entonces tenemos un diseñador, hay una fuente común, y no se puede aceptar todas las teorías
ilusorias que la sociedad plantea. El fundamento genético parental radica en que la descendencia hereda el 50% del ADN de su madre y el 50% del ADN del padre, conformando un organismo diploide con dos celdas de información genética. Esta herencia, estudiada a través de marcadores STRs y análisis de ADN, determina características físicas, predisposiciones y comportamiento parental. Entonces, lo único que los genetistas pueden estudiar para ver si hay variaciones, predisposiciones o alteraciones o disfuncionalidades es ese 0,1%, que es allí donde ellos establecen algunas distinciones y algunas razones por las cuales pueden hacer análisis de hallazgos nuevos en cuanto a la información genética, porque todo lo demás es idéntico. Entonces, cuando le dicen a uno, eso es una predisposición genética, pues esa predisposición corresponde al 0,1% de posibilidad. Es decir, es prácticamente imposible que una situación nueva en un organismo pertenezca a una predisposición ampliamente documentada por la genética o con una amplia cantidad de información. Prácticamente esa predisposición es una rareza, es casi una situación única y casi no común, no fácil de identificar, no fácil de hallar y por lo tanto no fácil de afirmar. Esas predisposiciones son casos muy extraños que no son fáciles de documentar ni de encontrar con facilidad, porque lo que es común es que todos somos iguales, compartimos las mismas informaciones, los mismos deberes, las mismas obligaciones, las mismas funciones y compartimos el mismo diseñador y las mismas características. Entonces, tanto los hombres de un lugar como de otro lugar, de un color o de otro color, tienen los mismos deberes y informaciones, pero representan también al mismo diseñador y enfrentan los mismos desafíos debido al pecado. La genética parental no solo determina rasgos físicos, sino que interactúa con el entorno, nutrición, contexto social, para influir en el desarrollo, comportamiento y enfermedades. Las investigaciones sugieren que el cuidado parental puede ser heredado genéticamente y no solamente aprendido socialmente. Es decir, esa pequeña variación es la que permite que haya distinciones no tan notorias debido a situaciones del ambiente, situaciones de nutrición, de alguna información genética especial que se tenga de los padres, pero no permite una variación mayor. Por lo que esto nos da una información que es supremamente valiosa, amados hermanos, para ratificar lo que la Escritura dice. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando se hizo el descubrimiento del conocido genoma humano, que es un descubrimiento reciente de la década de los 2000, ese descubrimiento del genoma humano fue rápidamente pasado por alto por los medios de comunicación. No se detuvieron. ¿Por qué no se detuvieron en ese hallazgo que era un hallazgo científico valioso? Porque no le convenía a los medios de comunicación y a la sociedad ideologizada afirmar ese hallazgo, porque ese hallazgo lo que dice es que todos provenimos de una fuente común. El hallazgo del genoma humano que se descubrió recientemente, lo que afirma es que no hay múltiple origen de las especies o de las razas, como lo decían, sino que todos provenimos de un origen común y que todos provenimos de un hombre y una mujer. Según el genoma humano y según algunos analistas decían que el origen de la humanidad estaba en África y se estaba descubriendo dónde estaba esa primera información genética del primer hombre y la primera mujer en África. Sin embargo, nosotros sabemos que no fue en África, sino en Mesopotamia. La Biblia registra el origen del hombre, el primer hombre y la primera mujer en Mesopotamia. Nos dice los nombres, nos dice la época, nos dice el lugar y nos dice quién los creó y para qué los creó. Y esa información la tenemos por la Biblia. Pero a los científicos que descubrieron el genoma humano rápidamente los dejaron silenciados porque la sociedad prefiere el engaño que la verdad, y a ellos no les convenía, para justificar muchas prácticas, ideologías y falsedades, afirmar que hay un origen común y que todos provenimos de un hombre y una mujer según información genética.
que tenemos la misma secuencia de ADN, que compartimos la misma información, los mismos grupos de genes y las mismas características, y pues eso nos pone alrededor de la dependencia de Dios y no de un origen falaz o engañoso o falso como el que plantean todas las teorías. Entonces, encontrar esa verdad y ratificarla con la ciencia, pues es fabuloso, solo que el ser humano, como está lleno de maldad y quiere sacar a Dios de la ecuación, quiere desconocer a Dios de su vida y pensar que existe por sí mismo, pues no le conviene la verdad, sino quiere mantener el engaño y afirmarlo y ratificarlo, aunque él sepa que no tiene forma de sostenerlo, ni siquiera por sentido común. Porque por sentido común, pues es mucho mejor decir que venimos de Dios y no que venimos del azar. Y por sentido común es mucho más fácil decir que todos compartimos las mismas informaciones que decir que venimos de diferentes fuentes, diferentes lugares y diferentes épocas. Todos los seres humanos actuales comparten un origen genético común, con un 99.9% de identidad, proveniente de un origen único y común hace unos 6.000 años. La humanidad desciende de un origen común, que es Adán y Eva, y se caracteriza por una baja diversidad genética, consolidando el origen de toda la especie. Entonces, esas informaciones que tenemos a través de la ciencia de la genética nos son supremamente útiles para confirmar el tema de la identidad y la responsabilidad, porque nos afirma que todos tenemos un origen común. ¿Cuál será ese origen común? ¿De dónde se da ese origen común? ¿Quién dio comienzo a ese origen común o a esa primera pareja? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde fueron? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Todas esas respuestas que la gente busca y que la sociedad está divagando, nosotros tenemos la respuesta en la escritura, porque la escritura dice que fue Dios el que determinó la creación del hombre, que fue Dios el que creó el primer hombre y la primera mujer y les puso por nombre Adán, y Adán le puso a Eva por nombre Eva. Nos dice la escritura que fueron puestos en Mesopotamia, en el huerto del Edén. Nos dice para qué los creó, nos dice cómo los creó, nos dice qué funciones y deberes les dio, qué componentes tienen. Toda esa información, esa respuesta la tenemos en la escritura. ¿Por qué seguir buscando respuestas en otros lugares? ¿Por qué seguir especulando y diciendo que hay múltiples orígenes, que hay múltiples opciones y que hay diversidad? Porque el hombre no quiere tener en cuenta a Dios y él prefiere decir que viene del azar a atribuirle a Dios su origen y su existencia. Y porque si hay múltiples orígenes y múltiples contextos y múltiples condiciones, pues también hay múltiples deberes y múltiples opciones diversas para cualquier acción y cualquier determinación. Entonces al ser humano le conviene en su rebeldía decir que Dios no lo creó, que él viene de un origen diverso o desconocido, porque esa información le da pie para él justificar sus desatinos, diciendo que hay diversidad de sexo, diversidad de identidad, diversidad de relacionamientos, cuando la Biblia solo plantea unos de acuerdo al diseño y que hacen honor al diseñador y que honran al Señor. Entonces, al ser humano le conviene la mentira, no porque la mentira sea buena, sino porque si él justifica su mentira, consolida su opción libre de no tener que rendir cuentas y de hacer todo a su propia manera, contrariando la voluntad de Dios. Entonces, todo eso que tenemos por la misma genética, la Biblia lo confirma, pero el hombre lo refuta porque no le conviene, porque él quiere decir que es Dios de sí mismo y que no tiene que rendir cuentas a nadie y que todo lo que él hace lo hace con autonomía, porque él es gestor de su propio proyecto de vida y que él puede elegir por su propia cuenta. La palabra de Dios es muy clara al decirnos que todos los hombres son creados iguales y que cada persona puede ser hija de Dios y recibir la herencia completa del cielo si Dios muestra su misericordia y si el hombre reconoce la necesidad de un Salvador. Podemos recurrir a la Biblia para aprender a amar y servir a todos sin importar su edad, color, etnia, género o nacionalidad.
Recordemos que este concepto de que el hombre es creado por Dios, que es una verdad de la Escritura, también nos muestra que cuando el hombre se rebeló, el pecado fue imputado a todo el género humano. Si hay múltiple origen de especies o de razas o de colores, entonces Dios no es creador absoluto y no se pudiera imputar la responsabilidad del pecado, porque solo se imputaría a algunos descendientes de Adán, pero no se imputaría a todas las razas o a todos los colores. Pero como el hombre es creado por Dios y tiene un origen común y tiene un diseñador único y perfecto, cuando el hombre se revela, toda la raza humana se revela, todo el género humano se revela. Y como todo el género humano se revela, todos quedamos bajo pecado. La imputación del pecado tiene concordancia con el origen único de la humanidad y con el diseñador perfecto que es Dios, a quien tenemos que rendir cuenta. Si negamos la creación de Dios, también tenemos que negar la imputación del pecado y también tenemos que negar la obediencia del hombre a la ley, por lo que el hombre puede vivir libre a su propio arbitrio, haciendo lo que a él le parezca sin temor a rendir cuentas, según él considera. Sin embargo, aunque él pretenda no tener que rendir cuentas, pues la Biblia dice que en su conciencia tiene la verdad constante de que hay que rendir cuentas, que hay un creador supremo y que no puede escapar de ese deber y de esa obligación. Y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es decir, todas las teorías que el hombre se ha inventado y todos los engaños para desvirtuar la creación y para desvirtuar el deber moral que el hombre tiene para con Dios han sido infructuosos, porque sigue el hombre teniendo conciencia de un ser supremo, sigue buscando a quién adorar o a quién rendir culto y sigue planteándose la pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Es decir, no lo ha podido resolver con sus falacias, no ha podido resolverlo con sus teorías, porque aunque esas teorías le den cierta respuesta para tranquilizar su conciencia, hay una información intrínseca, ontológica, dentro de su conciencia, su corazón, su mente, su estructura, que le indica y le ratifica que Dios existe, que Dios es verdad y que Él tiene que enfrentarse a la ira de Dios. ¿Y quién podrá escapar de la ira de Dios? El hombre puede pretender evadirla temporalmente, pero no puede escapar porque está diseñado para ese propósito y porque esa es la verdad absoluta y Dios no puede faltar. Por la genética, entonces, amados hermanos, se descarta la diversidad o el concepto diverso que hoy nos quieren vender. Por genética se descarta el origen múltiple de la humanidad o el origen de varios lugares para las diferentes razas predominantes. Y por la genética se descarta el concepto del azar, ya que esta rama de la biología indica con evidencia científica que la humanidad tiene un origen común, que hay casi un 100% de información compartida y que todo tiene explicación según el diseño científico y las funcionalidades asignadas. Entonces, por genética, por la rama de la genética, nosotros no podemos aceptar, ni la sociedad puede aceptar, el concepto de diversidad, que hoy en día es uno de los conceptos más fuertes en la ideología de género. La ideología de género plantea como con criterio de verdad, siendo que no lo es, que hay diversidad. Pero la Biblia dice y la ciencia ratifica que no hay diversidad. En la tierra, a nivel humano, solo hay hombre y mujer. Y hombre y mujer no es diverso. Hombre y mujer solo nos muestra una realidad de que Dios diseñó el hombre y la mujer para la procreación, para la constitución y preservación de la especie humana, para su propia gloria y para la descendencia, pero hombre y mujer no plantea el concepto de diversidad. Diversidad sería mucho más opciones o más alternativas, pero la Biblia nos dice que no hay diversidad y la ciencia también lo dice. Solo hay hombre y mujer, y entre hombre y mujer compartimos casi el 100% de información genética y de cadena de ADN, entonces no hay diversidad. Lo que la ideología plantea de diversidad es un concepto falso, engañoso, mentiroso. No es cierto que somos una sociedad diversa.
No es cierto que hay diversidad sexual y diversidad de opciones y diversidad de elecciones. Eso es un engaño, porque antropológicamente, ontológicamente, genéticamente, solo existe la humanidad y solo existe hombre y mujer. Esa ciencia de la genética o esa rama de la genética en la ciencia también nos dice que todos tenemos un origen común. No solamente no hay diversidad como nos lo dice, sino que no hay múltiples orígenes de la humanidad, sino que hay un origen común, hay un punto de partida, y ese punto de partida o ese eslabón perdido o esa información no identificada que el hombre no quiere aceptar es la que la Biblia confirma y ratifica por el relato de la creación veraz y comprobado que la Biblia plantea sobre el hombre en Génesis 1, 2 y 3. Es decir, no hay origen diverso ni múltiple, solo hay un origen histórico, un origen científico, un origen común, que es el que plantea la Biblia en la Escritura, el que plantea Dios en la Escritura. Y también podemos decir por esta rama de la ciencia que no hay azar, que no es cierto que hay casualidad. La gente plantea mucho el tema del azar, todo el tiempo está diciendo es que tuve suerte, es que tengo suerte, es que tengo espalda para esto, cuando por la ciencia misma y por el diseño perfecto y por el programa y planeamiento directo que Dios estableció, no existe el azar. Cuando alguien dice esto me lo gané por azar, eso tiene una explicación estadística, pero no es azar, no es suerte, no es que todo esté a la deriva. Por el contrario, todo está determinado, todo está planeado, todo obedece a un diseño, a un propósito, a un plan, a un programa que está en ejecución. Y ese programa o ese plan está en las manos de Dios. Y Dios está llevando a feliz término todo lo que Él determinó para su propia gloria. El concepto del azar no existe en la ciencia, no existe en la estadística, pero el concepto del azar tampoco existe en el programa de Dios, porque Dios todo lo determinó mediante principios, leyes, normas, propósitos, funciones, y todo se desarrolla en la historia mediante esas realidades. Cuando alguien dice es que yo tengo suerte porque me gané una rifa, pues no es que se la ganó por suerte, se la ganó porque estadísticamente un número de ese segmento de números es el ganador, y quien tuviera ese número, que hubiera comprado esa ficha, pues se lo iba a ganar no por suerte, sino porque él había adquirido esa ficha y porque ese era el resultado natural del propósito o de ese ejercicio, de ese juego. El ser humano, especialmente en este lugar del mundo, en esta parte de la tierra, trabaja mucho el concepto del azar, de la casualidad. ¿Qué casualidad? ¿Qué milagro? Me gané esto por casualidad o recibí esto por casualidad. Pero no hay casualidades, solo hay causas, hay orígenes, hay principios, hay razones y hay explicación. Entonces, si el hombre es pecador, hay una explicación. Si hay niños que nacen con malformaciones, hay explicaciones científicas, explicaciones bíblicas también, explicaciones de orden natural que nos permiten dar respuesta, pero la respuesta no es azar. La respuesta es resultado natural de violación de principios, de consecuencias naturales que adquirimos, de siembra, de cosecha, de retribución, de resultado natural del diseño, mas no de situaciones de azar. Entonces no existe el azar para el cristiano, no existe el azar en la vida, simplemente existen principios, realidades, resultados, funciones, y eso es lo que vemos en la sociedad. Pero el hombre prefiere hablar del azar, porque a él le conviene decir que no se sabe. Me pasó esto y no sé por qué me pasó. Así como el hombre cuando Dios le pregunta por su hermano, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿quién dijo que yo tengo que responder por mi hermano? Yo no tengo por qué responder por nadie, pero era para evadir su deber, para descuidar e intentar desconocer su obligación moral para con Dios, porque el hombre sí tiene obligaciones y sí sabe. Cuando el hombre dice, me pasó esto y no sé por qué me pasó, uno sí sabe por qué le pasó, solo que no quiere aceptar la responsabilidad.
porque si acepta la responsabilidad, queda preso del deber, y al quedar preso del deber, sufre las consecuencias de sus malas acciones. Entonces, por genética podemos confirmar que la humanidad tiene un origen común, que todos provenimos de una pareja creada por Dios, que compartimos la misma e idéntica información que el diseñador nos asignó y que no hay casualidades azarosas, sino verdades y evidencias objetivas que ratifican la historia y la verdad de Dios y su creación. Entonces, si quitamos el concepto de azar en la sociedad y en la vida, pues nos tenemos que poner frente a un diseñador perfecto, que tiene un plan perfecto, que tiene un programa perfecto. Y ese único diseñador es Dios. Por eso el ser humano prefiere la teoría de la explosión, que alguien causó una explosión, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, no se sabe por qué. Sin embargo, somos producto de una explosión en la cual todo quedó ordenado y existe como está hoy. Pero eso es toda una falacia, porque lo que la Biblia dice es que todo tiene orden, porque Dios todo lo hace con diseño, con orden, con precisión y con sabiduría, para su propia gloria y para que el hombre se rinda y se doblegue a sus principios. Entonces, amados hermanos, la Biblia, la historia, la ciencia están dando toda la razón a lo que la Escritura afirma, que Dios es creador y que el hombre tiene obligaciones y que no existe diversidad, que no hay opción de elegir, que simplemente somos resultado de un propósito, que existimos para un fin mayor y que ese fin mayor se debe satisfacer. Que si el hombre no lo satisface y rebeldemente desconoce ese fin, ese orden, ese propósito por el cual vive, debe enfrentarse al juez de toda la tierra a rendir cuentas, y que cuando él se presente a rendir cuentas, como ha vivido en rebeldía, pues no va a tener nada que responder adecuado y tendrá que asumir todas las consecuencias de su rebeldía y de su desobediencia. Por genética comprobamos que el concepto de percepción es un asunto relativo, subjetivo y engañoso para pretender definir la identidad, puesto que todo obedece a patrones, principios, determinaciones y razones objetivas, sabias, soberanas y perfectas de cómo la vida existe y cómo su autor la sustenta totalmente. Hoy en día se ha incluido en las variables de la sociedad y de cómo se ve o se analizan los datos un concepto que se llama el concepto de percepción. Entonces, cuando hacen encuestas o sondeos, se incluye el concepto de percepción. ¿Cómo te percibes o cómo percibes esto o aquello? ¿O qué percepción tienes de seguridad? ¿Qué percepción tienes de aspectos intangibles? Pero el concepto de percepción no solamente es engañoso y falaz y subjetivo, sino que el concepto de percepción también es imposible de medir, porque cómo se mide la percepción de algo o de alguien y se da como una razón objetiva, cómo se define la percepción como objetiva, como fija, cuando la percepción es una forma de ver la vida en un lugar, en una condición y en un momento específico. Cómo poder medir y dar eso como una variable segura de estadística y de análisis. La percepción es un concepto engañoso, gaseoso, falaz, que no sirve para ningún concepto estadístico, ningún sondeo serio, porque la percepción no se puede medir, ni se puede afirmar, ni definir como un principio. Entonces, amados hermanos, ese concepto nos ha invadido, porque hoy en día la gente, todo el mundo está hablando de, es que yo percibo de esta manera, es que yo percibo esto de esta forma, cuando hay razones y maneras para decir las cosas y afirmar la verdad, no por percepción, sino por principio, por funciones, por razones y por evidencias. La ciencia no puede justificarse por percepción. El médico no puede ver al paciente y decir, yo lo percibo que está bien, o yo percibo que está saludable. Él lo tiene que analizar mediante hallazgos, mediante pruebas y mediante evidencias. Y cuando hay una evidencia, por ejemplo, hay un órgano dañado, él no puede decir, bueno, yo percibo que esto se puede mejorar con terapia. Él lo que tiene que mandarles medicina o procedimientos quirúrgicos, porque es lo único que sirve mediante ese hallazgo para resolver un asunto. Cuando el médico ve en la ecografía
no puede decir yo percibo ahí un ser indefinido. Él solo puede decir esto es un niño o es una niña. Lo que hay en esta ecografía, lo que se descubre en esta ecografía es o un niño o una niña, pero no se puede percibir de otra manera porque hay una prueba, hay una evidencia que lo ratifica. Entonces, medirnos o movernos por percepción es totalmente engañoso, es riesgoso y es totalmente contrario a la verdad, porque nosotros nos movemos por principios, no por sentimientos. En el pueblo evangélico hay una corriente que se mueve solo por sentimientos. Yo siento, yo percibo, yo intuyo, yo quiero, cuando nos tenemos que mover por principios. ¿Por qué nos congregamos? ¿Porque sentimos ir o porque Dios nos dio una orden? ¿Por qué ofrendamos y diezmamos? ¿Porque queremos hacerlo voluntariamente o porque Dios nos ordenó? ¿Por qué guardamos la ley de Dios? ¿Porque nos parece buena o porque Dios nos ordenó? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Porque sentimos, deseamos, anhelamos, intuimos o porque es una obligación moral y hace parte del diseño? Entonces no es por percepción que hacemos las cosas. Lo que hacemos las cosas por obligación, por principio, por evitar consecuencias y también porque hay beneficios y porque es lo que corresponde al diseño y a la honra y culto al diseñador. Entonces, amados hermanos, esta información que estamos teniendo es para ratificar que no hay múltiples opciones en la vida, ni moral, ni sexual, ni biológica, que solo hay un diseño, solo hay un patrón, solo hay una razón para vivir y para morir, y que tenemos un propósito mayor para vivir, que es dar la gloria a Dios. Quien no lo haga, tiene consecuencias. Por su parte, la genética enfatiza leyes, normas, modelos y formas correctas o disfuncionalidades y desviaciones absurdas que por razones contradictorias repelen o pretenden distorsionar el patrón con serias consecuencias y en una abierta resistencia al modelo establecido y propósito definido. Entonces, lo que la genética nos dice es, hay leyes, hay normas. Por ejemplo, por genética nos pueden decir su hijo va a ser de baja estatura, o su hijo va a ser moreno, o va a ser blanco, o va a tener ojos verdes, o va a tener más o menos estas características. Eso se define por genética, no por percepción. Yo no puedo decir, yo quiero tener un hijo de este color cuando mi genética o mi información de ADN no lo permite. La ciencia de la genética se basa en principios, en hallazgos, en evidencias, en razones, en explicaciones, mas no en percepción. El médico no va y ve al paciente y dice, yo percibo que este tiene fuerza para sanarse, no le voy a hacer una cirugía, lo voy a mandar a la casa, porque yo percibo que él tiene como actitud para enfrentar esta situación. El médico lo que dice es, hay que operarlo, hay que someterlo a un procedimiento porque hay un riesgo de vida por esta situación o por este hallazgo. Las desviaciones que encontramos a nivel genético, las evidencias de hallazgo, obedecen a desviaciones del hombre por el pecado, consecuencias que el hombre cosecha por su rebeldía, por su descuido a los principios y porque él violenta las razones y principios pretendiendo no tener consecuencias, cuando sí hay consecuencias a toda la desviación y a toda la rebeldía que el hombre tiene, alterando las normas, haciendo mezclas, haciendo mutaciones o pretendiendo hacer o buscar mutaciones en el laboratorio que realmente le traen mayores y peores consecuencias. Entonces la escritura ratifica lo que estamos diciendo. Esto que estamos diciendo no es una información que nos parece, sino lo que la Biblia dice. La Biblia dice que venimos de Dios, que tenemos la herencia de Dios, que si tenemos características altas y facultades tan perfectas en nuestra vida y conciencia, es porque pertenecen al Creador y al Diseñador. Que la herencia que tenemos no es de un macaco, no es de un chimpancé, que no le debemos a nuestro pasado gratitud al chimpancé, sino gratitud a Dios, que nos parecemos a Dios, porque somos inmortales, porque tenemos atributos comunicables, porque tenemos características que solo pertenecen al inteligente, al sabio, al veraz y al eterno, y eso lo que muestra es que estamos emparentados con el Creador,
que es imposible romper ese vínculo con el Creador, porque somos imagen y semejanza de Él y nos parecemos a Él en cuanto a muchas funciones, tareas y deberes morales, y por eso tenemos que dar cuentas a Él. Él es nuestro Creador, es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño. Él es nuestro Padre. Él es el que nos creó, el que nos puede regenerar, el que nos puede salvar, el que nos puede sustentar y el que nos puede juzgar y condenar. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, porque como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Dios son los hijos. Los hijos no son herencia nuestra, son herencia de Dios, es decir, vienen con información que revela la existencia y el ser de Dios y nos muestran quién es el dueño de la herencia o quién nos dio esa herencia y cómo esa herencia refleja el ser de Dios que es el dueño y el autor de nuestra vida. Por eso el hombre no quiere a Dios porque sabe que tiene que rendir cuentas a Él. Hay otro texto que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Herencia de Dios y todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y cuando dice todo, pues no se refiere solo al macrouniverso o al macrosistema, sino a todo, incluso los detalles más pequeños, incluso las pequeñas informaciones que el hombre todavía no analiza o desconoce. Todo, absolutamente todo, pertenece, se origina, lo sustenta, lo cuida y pertenece a nuestro Dios. Por eso el hombre vive para Dios y tiene que rendir cuentas, aunque no lo quiera hacer, tiene que enfrentarse a Él. Tus mandamientos son mi herencia permanente, son la alegría de mi corazón. No solamente Él es dueño de todo cuanto existe, sino que nos dio las normas y nos dio los mandatos y nos dio su ley que regulan la vida y que nos permiten honrarle o deshonrarle, que nos permiten saber su voluntad, conocerla y ponerla en práctica. Tus mandamientos son mi herencia permanente. Miren, amados hermanos, que si queremos tener herencia, la única herencia buena y saludable viene de Dios a través de su propósito, de su voluntad, de sus normas y de todo lo que Él nos dio para gestionar nuestra vida. Me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. El Señor es mi herencia, el Señor es mi legado, el Señor es mi todo. Él es mi tesoro porque Él es mi creador, porque Él es mi sustentador y porque todo lo que nosotros tenemos, recibimos, disfrutamos y vivimos viene de Dios por su infinita providencia y tenemos que responder a Él con gratitud, con obediencia y con adoración. El Señor es mi herencia y herencia es lo que estudia la genética. Entonces, cuando estudiamos la genética de dónde provenimos, por ciencia genética sabemos que provenimos de Dios. Cuando comprobamos cuál es el diseño que tenemos, por ciencia sabemos que ese diseño viene de un diseñador perfecto, sabio y absoluto, y que ese diseñador demanda respeto, adoración y rendición a su orden, a su diseño y a su propósito. Entonces, amados hermanos, el hombre tiene una información en su organismo, en cada uno de sus genes, en cada una de sus características físicas, orgánicas, que le dictan, le informan y le avisan y le gritan urgentemente que hay un diseñador y que tenemos que rendir cuenta. Que no tenemos múltiples opciones, solo tenemos una opción y es reconocer a Dios. Que no tenemos múltiples orígenes, sino que tenemos un origen común y que solo tenemos un deber principal en esta vida y es vivir para la gloria de Dios. Que no tenemos otra razón. Ayer estaba yo en un funeral y compartí en ese funeral que solo tenemos en la vida tiempo para arrepentirnos. Que Dios nos dio, así nos diera un día de vida, ese tiempo es suficiente para arrepentirnos, pero no lo hacemos. Pensamos que podemos hacer otras cosas, nos dedicamos a cualquier otro tipo de actividades y al final decimos no tuve tiempo.
pero si tuve tiempo para viajar, si tuve tiempo para negociar, si tuve tiempo para criar mis hijos, para estudiar, para comprar y vender, ¿por qué no me aproveché ese tiempo que usé para otras cosas para arrepentirme? Y la ciencia de la genética o la rama de la genética nos ratifica que el hombre sí tiene una obligación y es rendir cuentas a Dios y que sí tiene sabiduría o entendimiento para saber que tiene un diseñador y que debe rendirse a él. Y si no lo hace, no es por falta de información, no es por falta de inteligencia, sino por exceso de rebeldía. Cuando la ciencia dice que el hombre es inteligente, que el hombre tiene capacidades extraordinarias, pues esa es una razón que le incrimina, porque con esas facultades debiera arrepentirse y debiera con esa inteligencia no hacer armas ni hacer tecnología para destruirse a sí mismo, sino buscar cómo rinde culto al Señor y cómo le obedece. Entonces venimos de un origen sabio, de un diseño universal y sabio, y de un diseño preciso y estable que nos permite ver la gloria de Dios. Cuando se han descubierto antropológicamente momias, esas momias que se han descubierto que datan de 5.000 o 6.000 años, solo muestran que hay hombres o mujeres y muestran que el hombre y la mujer han tenido los mismos huesos, el mismo diseño, la misma estructura ósea, la misma estructura y semblante, y que el hombre fue creado con un mismo diseño que se mantiene. No han encontrado momias entre hombre y chimpancé, o entre un hombre doblado o agachado trepándose a los árboles, sino momias que ratifican que el hombre, como existe hoy, existió desde el principio y que tiene el mismo diseño, el mismo propósito, las mismas funciones, porque fue creado para apreciar la ley de Dios, para vivir en obediencia a Dios y para gloriarse en Él por siempre. Si no lo hace, no es por falta de información o por falta de conocimiento, sino por rebeldía y porque él ha preferido despreciar a Dios y vivir por su propia cuenta, so pena de las consecuencias que vienen y le llegan y que no puede evadir. Y cuando le lleguen las consecuencias no debe decir ¿por qué a mí?, sino que debe decir gracias, eso fue lo que sembré, eso fue lo que coseché, eso fue lo que yo quería, eso recibí. Porque Dios, según la misma ciencia, lo ratifica, Dios es creador, sabio y perfecto. Dios es el único que puede redimirnos porque es el que nos conoce y el que tiene el plan por su mano y es el único que nos puede juzgar. Así como nos creó, también nos puede adoptar, así como nos creó, también puede ser nuestro Padre, y así como nos crea y nos muestra amor y bondad a través del Evangelio, también nos puede juzgar si rechazamos y despreciamos sus normas y su herencia. Si la herencia es la vida y la malgastamos, si la herencia son las normas de Dios y las despreciamos, si la herencia es la sabiduría que tenemos para arrepentirnos y no lo hacemos, pues ¿qué nos espera? La consecuencia de los necios, la consecuencia eterna de vivir separados de Dios, juzgados por Él, porque le despreciamos teniendo la obligación y la oportunidad y la capacidad para poder rendirle culto, así como rendimos culto a otras cosas, le pudimos haber rendido culto a Él, pero preferimos no hacerlo por rebeldía, no porque el diseño no nos lo permite, porque por diseño fuimos creados para vivir y depender de Dios, para vivir y rendir cuentas y para saber que tenemos que presentarnos ante Él. Entonces, amados hermanos, solo nuestro Dios y Señor Creador puede sustentarnos, regenerarnos, adoptarnos, restaurarnos y glorificarnos. Así como la creación solo es posible por el dueño de la vida, la adopción solo es posible mediante el Padre amoroso y la plenitud solo es posible mediante el vencedor glorioso, que es nuestro Señor y Creador, a quien sea la gloria por siempre. No existe nada creado que no lo haya creado Dios. No existe nadie que pueda ser salvo si no es a través de Jesucristo. Y no existe nadie que pueda disfrutar de la plenitud si no es a través de la obra de Cristo. Y quien no la disfrute en Cristo, se busque un camino alterno, va a sufrir las consecuencias eternas,
porque eso es lo que dicta la Escritura y esa es la consecuencia natural a quien transgreda la norma y a quien deshonre al Creador. Entonces la ciencia corrobora, la ciencia genética o la información que tenemos en nuestro cuerpo, corrobora lo que dice la Escritura y no da pie para ningún engaño, ninguna falacia. Si el hombre mantiene engaños es porque él prefiere vivir engañado, porque no quiere venir a la luz para no rendir cuentas, no porque él sepa que eso es científicamente demostrable. Lo que él sabe es que está contrariando la ciencia. Todos los médicos saben que no hay diversidad sexual. El sentido común nos muestra que no existe libre elección. Toda la ontología, la antropología, la fisiología nuestra ratifica que es imposible contrariar el diseño y desmarcarnos de los principios absolutos de Dios. Entonces, amados hermanos, según la Escritura, solo hay un modelo de vida, solo hay una forma de vivir correcta, solo hay una persona a quien rendirle cuentas y solo hay un medio para corregir y es a través del arrepentimiento, a través de la obediencia y a través de la dependencia del Señor. Quien procure hacerlo de forma distinta está en desobediencia y tendrá que sufrir consecuencias. Y quien acepte que hay posibilidad de diversidad, que hay desconocimiento de las razones y los orígenes, pues lo que está es contrariando la palabra, porque la palabra dice que todo está claramente informado, claramente evidenciado y que hay razones de sobra para afirmar y confirmar quién es el creador, a quién nos debemos y cuál es el deber y el principal propósito del hombre durante la existencia. Entonces, amados hermanos, hasta por aquí vamos a permitir las intervenciones que ustedes tengan en esta mañana. ¿Quién levantó la mano? Martincito. Tu hermano Braulio. Pastor, una duda. Cuando se habla ahí de herencia de Dios, del linaje de Dios, ¿se refiere como criaturas o ya como hijos de Dios? Porque yo no sé si un incrédulo puede decirse pues, que es herencia de Dios. Me queda como esa duda ahí. Ok, él no tiene como herencia la salvación porque ha rechazado al Salvador, pero sí tiene todo lo demás que tiene esa herencia de Dios, su familia, porque los hijos son herencia. Y de hecho, tener familia y tener hijos como herencia, pues nos pone la obligación de rendir cuentas a quien nos dio la herencia. Y como el hombre desprecia a Dios, aunque Dios le dé hijos y le dé familia y le dé vida y le dé bienestar, él está despreciando la herencia y eso trae mayor condenación. Él tiene la herencia de Dios, que es la vida, la providencia, la familia, la existencia, pero rechaza la herencia de la salvación y por lo tanto tendrá condenación. Si apreciara la herencia de la salvación, pues sería salvo también. Porque no, lo que él tiene viene de Dios. La Biblia dice que no tenemos nada que no hayamos recibido de parte de Dios. Que todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, cuando el hombre rechaza esa herencia o ese bien que Dios le da, lo que él está es asumiendo mayores consecuencias por su rebeldía, mas no está desconociendo. No es una forma de Dios afirmar que Dios existe y que el hombre tiene obligaciones para con él. Por eso Dios lo bendice, ¿no? Y hace salir el sol sobre buenos y malos porque eso sirve para incriminar al hombre. O sea, el sol que sale lo pone Dios para buenos y malos. Los buenos y los malos se benefician del sol. Los buenos agradecen a Dios, los malos deshonran a Dios. Pero ese bien común o ese bien por providencia que Dios pone al hombre y el hombre lo desprecia o no lo agradece, pues le sirve para mayor condenación porque Dios hizo salir su sol para él y Dios lo bendijo a través de la providencia. Pues él no es hijo de Dios porque él rechaza a Dios como Señor y como Dios, pero sí se beneficia de los bienes que Dios le da. Él debiera decir, como yo no creo en Dios y desprecio a Dios y para mí Dios no existe, entonces yo no voy a recibir el oxígeno que Él me da, ni voy a beneficiarme del sol que Él me da,
ni voy a beneficiarme de los bienes de Dios, porque es que para mí Dios no existe. Pero él sale a recibir la vitamina del sol, sale a trabajar con lo que Dios le da y las fuerzas que le da, pero sale diciendo: Dios no existe, yo vivo por mi cuenta. Es un acto de grandísima rebeldía. Aportes, preguntas, amados hermanos. Que así como venimos de un origen común, también tenemos una fuente común de bendiciones, que es Dios. No hay varias fuentes, solo hay una fuente de bendición y es Dios, que es el que nos provee todas las cosas. Y como contrariamos a Dios y lo rechazamos, pues seguimos recibiendo sus bendiciones, pero con el peso de las consecuencias. El diácono Mario, Pastor José, Martincito, preguntas, aportes, inquietudes, dudas, comentarios. Hombre, pastor, no, yo veo pues muy claro el mensaje, ¿cierto? Y muy claro también cómo el hombre se ha rebeldizado contra Dios, que no quiere aceptar nada de Dios y por tanto, pues todo lo que vemos que él se inventa, objeta, pero solo para evadir la responsabilidad y la viabilidad o la existencia de Dios. Él siempre va a buscar siempre cualquier modo, y es cuando nosotros hablamos del evangelio, siempre la pregunta: ¿y por qué entonces esto? Entonces, ¿por qué esto? Entonces siempre es como objetando y contradiciendo las cosas. Pero esa contradicción es una actitud del pecado, ¿no? Porque estamos diseñados para agradecer, valorar y admirar al Creador, y en lugar de hacerlo, lo que hacemos es cuestionarlo. Y eso es un acto de mucha rebeldía. Si Dios nos dice: te doy la vida, y decimos: ¿y para qué vivo? Te voy a dar un año más de vida, y decimos: qué vida tan aburrida. Todo nos incomoda, todo nos fastidia, pero ese fastidio es porque no tenemos la plenitud que Dios nos da. Y es una forma de contrariar a Dios, pero demostrar que sí somos seres inteligentes, solo que usamos la inteligencia para desvirtuar la verdad y para justificar nuestro engaño. Martincito, teníamos una pregunta. Me pareció ver tu mano levantada. No, no era eso, no. No, pastor, está muy claro, no tengo nada, no tengo nada que decir. Sin preguntas. Ok, muy bien. Entonces, cuando en los colegios nos enseñan o en las universidades que venimos de una fuente no identificada, que venimos de un caldo de cultivo, de una explosión, que venimos del azar, que hay múltiples orígenes, que hay muchas razas, que hay diversidad, todo eso es engaño, no solo porque la Biblia confirma la verdad, sino porque por la misma ciencia y la misma evidencia antropológica sabemos que eso es un engaño y que no es cierto. Pastor, Mario. Breita. buenos días, pastoritos. Gracias por la clase. Muy interesante la clase, porque en el momento en que nosotros estamos como cristianos, siempre nos están como acusando de intolerantes, porque no somos, porque no aceptamos la diversidad de género, entre comillas. Cuando uno habla con esas personas y llegamos a Romanos 1:18, que habla de la culpabilidad del hombre, que el Señor dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí también nos explica en el 24 por lo cual también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. O sea, cuando uno le dice a una persona: esto no es así, yo no provengo de ningún mono, no vino el Big Bang y todas estas cosas, y uno les hable, entonces ellos dicen: es que usted me está leyendo un libro que lo escribió unos hombres. A mí, ¿quién me va a
¿A qué? Asegurar que no se equivocaron. Acuérdese que cambió el sentido porque eran hebreos o porque ahora eran griegos cuando se escribió el Nuevo Testamento y ahora lo pasaron al español. Entonces ustedes han cambiado. O sea, cuando uno confronta de pronto a las personas con su pecado, entonces, y les muestra que hay un solo creador, que hay un solo Dios, que venimos de Él, que somos imagen y semejanza suya, que nuestro cuerpo no nos pertenece, por lo cual no estamos autorizados a abortar un ser humano que está en nuestro vientre y que también ese cuerpecito que está ahí formándose en nuestro útero pertenece a Dios, o cuando estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, comiendo saludable, haciendo ejercicio, nos dice que nosotros también estamos desvariando en nuestras propias opiniones. Entonces uno confronta a estas personas o sí, se confrontan con la palabra de Dios, porque finalmente quien nos confronta es el propio Dios, pero me gusta mucho cuando él dice que él deja, por lo cual él también, Dios los entrega a la inmundicia en sus concupiscencias de sus propios corazones. Y es algo muy difícil de que acepten de que nuestro propio corazón es nuestro propio enemigo, y él es el que nos hace ver, no nos deja, no nos permite ver la verdad del Evangelio. Entonces, me gusta mucho este folleto que tú nos diste donde dice, soy justo y bueno, porque he tenido ya he entregado como, ¿cuántos te digo yo? Como que 2 veces he ya entregado los folletos en todo lado, yo me quedo sin folletos. Y la gente se lo mira y a veces discute, pero me encanta esto de lo que dice el Señor acá, porque lo que tú nos decías hoy, nada quedó al azar, nada es por casualidad, nada es por suerte, nada es porque es un milagro, aunque uno a veces duda como que dice, uy, no, Señor, estas personas, ¿qué va a pasar con ellas cuando se enfrenten al justo juicio del Señor y se den cuenta que todo fue verdad y no quisieron escuchar? Entonces, me gusta mucho esta clase, me gustó muchísimo. Ok, Andreita, muchas gracias. Y es importante para los que refutan y nos dicen que usamos la Biblia y que la Biblia no es segura para ellos como fuente de argumentación, pues llevarlos a ver que tenemos otros elementos para argumentar si la Biblia no la tuviéramos. Y es la misma biología, la misma genética, la misma ciencia, las mismas leyes de la naturaleza. Si usted coge un objeto y lo pone al vacío, se va a volar o se va a caer. ¿Y por qué sabemos eso? Si eso no lo dice la Biblia. Pero si cogemos un objeto y lo ponemos al vacío, se va a caer, va a buscar el centro de gravedad. O sea, eso lo sabemos nosotros. Si alguien contraría la ley de Dios o una ley natural, pues por ejemplo, una persona se expone al sol, le va a dar cáncer de piel. Y no es porque lo estemos maldiciendo, es porque es una consecuencia natural por exceso de exposición al sol. Si una persona se expone al frío, le da hipotermia, o se puede insolar una persona bajo el sol. Eso ya lo sabemos simplemente por sentido común y porque es una ley del diseño. Una ley del diseño. Entonces, así como hay leyes en el diseño, así hay leyes morales y hay leyes también para con Dios. Toda persona que contraría el diseño va a tener consecuencias. Y lo hemos visto, ¿no? Con la gente que se hace cirugías, con las personas que hacen cambios en su organismo. Puede que las logren hacer y puede que haya un médico que se preste, pero hay consecuencias. Entonces noten que no solamente la Biblia nos da los principios para el argumento, sino también como tenemos la razón que Dios nos ha dado y la creación de Dios también habla de Dios. Entonces la misma creación nos da principios y nos da argumentos. Por ejemplo, cuando uno le dice al homosexual que Dios no permite o que no hay una opción para esa elección sexual, pues ellos se ofenden porque dicen que es que somos retrógrados. Pero bueno, entonces miremos en la anatomía si está la opción. Y anatómicamente no está la opción. O es que yo nací así. Bueno, ¿dónde la ciencia en la ecografía dice que naciste así? Si por ecografía, por ultrasonido, solo puede haber un hombre o una mujer.
Entonces, no solamente la Biblia nos sirve como argumento, es argumento fidedigno, sino que tenemos también otras razones para que ellos vean que no es que estemos en contra. Si yo voy al ultrasonido y el ultrasonido me dice que es lo que yo tengo en mi vientre es una opción de las 150 que hay, pues le acepto, pero yo creo que solo me van a decir que es un niño o una niña. Entonces no puedo alterar esa información porque estaría cambiando y estaría contrariando lo que la Biblia misma dice y la misma creación. Solo existe día y noche, solo existe bien y mal, solo existe hombre y mujer, solo existe vida o muerte. O sea, son binomios de realidades que existen, que no podemos decir que hay diversidad de opciones. Solo estamos de día o estamos de noche. Estamos en el bien o estamos en el mal. O somos hombre o somos mujer. O estamos vivos o estamos muertos. Y esas categorías también de concepto nos sirven para argumentar porque nos dan razones para que podamos llevarles a los que quieren acusarnos de ser homofóbicos o ser retrógrados. Hermano Braulio. Pastor, ahí vi en una, pues que dijiste algo del genoma humano que hablaba pues de un origen común para toda la humanidad y habla de alrededor de 6.000 años. Y en otras partes ve millones de años, millones de años, millones de años. Y la Biblia habla de 6.000, ¿verdad? Sí, la historia bíblica que tenemos nosotros, que es la que aceptamos, habla de que la vida humana tiene 6.000 años. Algunos dicen que la Tierra tiene más años. No sabemos la exactitud de la edad de la Tierra, porque según la historia bíblica tiene 6.000 años. Hay dos teorías respecto a eso. Una es aceptar literalmente lo que dice la Biblia, que Dios creó el cielo y la tierra y luego creó al hombre, y que ese momento en que creó los cielos y la tierra y creó el hombre están unidos y que por lo tanto la tierra tiene 6.000 años. Esa es una verdad literal que se puede aceptar. Sin embargo, hay otros que dicen que entre la creación de Génesis 1 y Génesis 2 han pasado un periodo de años que no sabemos cuánto es. Entonces, como no tenemos la precisión, lo que sabemos es que el hombre o la humanidad tiene 6.000 años de existencia y que Dios es creador del cielo y de la tierra. No sabemos si hubo un intervalo amplio o no entre Génesis 1 y Génesis 1:2. No lo sabemos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo que creo es que Dios es creador de todas las cosas y que Dios es preciso y exacto y que la ciencia y los hallazgos verdaderamente científicos no riñen con la escritura, sino que más bien confirman la escritura. O sea, Pero el genoma hombre sí tiene, humano, según la historia bíblica, el hombre solo tiene 6.000 años de existencia, no y según el 14.000 genoma ni humano 28.000. también, según el genoma humano también 6.000 años. No, la ciencia del genoma humano lo único que dice es que hay un origen común y que provenimos de un hombre y una mujer, pero Ok, no pero dice más. no te queda nada con el El, tiempo. antiguo- Me pregunta que lo el leí ahí. dato que yo, el dato lo puse por información bíblica, Ah, ok. Pero esa era mi duda. no por información. Si ese dato de los 6.000 años, ellos dicen que venimos de una Eva micondriana, no sé qué, pero la Biblia dice de Adán y Eva que fueron creados por Dios. Ok. Pastor, pero Pero también hay ese- que ver ese- que la sí, ciencia Andrés. forense, cuando mi madre es abogada penalista y pues trabajó muchos años en los juzgados penales. Ella cuando hacían reconocimientos que encontraban de pronto esqueletos, fosas comunes y hacían los reconocimientos, ¿qué hacían? Clasificaban a los que se encontraban, a los restos que se encontraban, porque se sabe que es mujer y que es hombre según el hueso óseo. Entonces, ahí se daban cuenta, este es hombre, este es mujer, o sea, ahí no había otra cosa, sino ser humano, hombre, mujer. Además, aparte de eso, también en las ciencias forenses se estudia mucho sobre nosotros de qué estamos hechos. Entonces, nosotros estamos hechos con una cantidad de materiales de materia que hay en la tierra.
tierra como tal, polvo. Entonces esto nos hace ver a nosotros de que Dios lo dice en su palabra. Hizo al hombre del polvo de la tierra y él también lo dice, polvo eres al polvo. Entonces nosotros, todo eso comprueba que aunque sea ciencia, la ciencia le está dando la razón a Dios, a la palabra de Dios. Y en lo que dice el Exactamente. pastor de la mm, mitocondria, Eva. cromosoma, Eva Eva. mitocondrial y Adán cromosómico, ellos usan el mismo lenguaje bíblico, o sea que Ujú. inherentemente reconocen un relato en cual basan los nombres científicos que le dan a sus teorías. Ujú. Es una forma de afirmar lo que dice la Biblia, pero eso lo descubrió el genoma humano en el año 2000. ¿Por qué no se le dio mucha difusión? Porque no conviene para justificar todas estas desvaríos. No le conviene al hombre que se publicite que hay un origen común y que ya se sabe que es un hombre y una mujer, no es un chimpancé. No tenemos genética de un chimpancé, tenemos genética de un hombre y una mujer. Y eso pues no le gusta a la sociedad ideologizada porque ellos prefieren, es que la industria de la identidad de género y la diversidad sexual es multimillonaria. Es uno de los más grandes industrias, la industria del aborto, la industria de los anticonceptivos, todas esas industrias son multimillonarias. Entonces a los magnates de esas industrias no les conviene la verdad porque la verdad no les permite generar tantos recursos y porque en el momento en que se diga la verdad pues se les cae todo el engaño que han tenido por años. Estás muteada, Andreita. ¿Cómo te? No, pastor, tranquilo, es que estoy hablando con mi esposo. ¿Quién iba a hablar? Ok, Andreita estaba hablando. No, pastor, está hablando con mi esposo. Estábamos en consecuencia con lo que nos está diciendo, que la industria de género y todo eso es una industria gigante, no solamente a nivel biológico, químico, médico, sino también a todos los niveles de moda, de implementos, de todo eso mueve muchísimo dinero. Estábamos hablando sobre las clínicas abortistas, estábamos hablando sobre eso que estaba yo estudiando un poco, ese negocio del aborto que ellos, aparte de que es un genocidio terrible, ellos sacan muchas cosas de, de esos bebés, de esos fetos, de todos ellos sacan muchísimas cosas que estas personas de mucho dinero les sirve pues, para miles de cosas, para hacer una cantidad de cosas que pues yo veo que no, que terrible esa situación. Entonces le estaba comentando eso a mi esposo. Ok. Miren, amados hermanos, que cuando hablamos de que compartimos información genética, no es que los negros tengan más nitrógeno o más hidrógeno que nosotros los mestizos, y los blancos tengan más potasio o un mineral más que nosotros. Todos compartimos la misma información y eso nos da mucha alegría, porque nos da una respuesta a que Dios es creador y diseñador, y a que tenemos que vivir para Él y rendirnos en adoración. No hay mayores deberes o distintos deberes para unos y para otros, todos obediencia a Dios. Y eso también quita el tema de las razas fuertes y las razas débiles, y eso quita también el mito del machismo y del feminismo, porque si genéticamente somos idénticos prácticamente, pues tenemos las mismas facultades, los mismos deberes y las mismas obligaciones, somos iguales ante Dios por diseño, por constitución, tenemos los mismos deberes morales ante Dios, tenemos las mismas obligaciones civiles también frente a hombre y mujer, y no es que uno es superior sobre el otro, o que se debe ejercer hegemonía de un sexo sobre otro, sino que tenemos que cuidarnos, complementarnos y agradecer a Dios por ese regalo hermoso que nos da de tener en la sociedad hombre y mujer, y que eso es parte del diseño y la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que el mito del feminismo, el mito del machismo, el mito del travestismo, el mito de la diversidad, todos son mitos,
para hacerle creer a la sociedad cosas que son contrarias al diseño y al sentido común, y para llevarlo a discusiones y a legislaciones totalmente contrarias y deshonrar al Señor. Entonces, estamos hablando de identidad y responsabilidad. Entonces, ¿algún aporte más, amados hermanos, o si no, vamos terminando? Entonces, ¿algo más, diácono Mario, Andreita, Sí, pastor, Juan Edgardo, Martincito, Pastor José? en relación a las diferentes teorías del origen del hombre, pues también ellas mismas se desvirtúan, por ejemplo, cuando dicen que venimos del mono, del simio, como no encuentran su eslabón perdido porque se les perdió hace mucho tiempo, pues dicen que hubo un momento en la historia, de momento X, donde se separó de esa parte, ¿no? Y que por eso no evolucionó. Entonces también son eso, teorías, sino que a veces en los colegios, en las universidades, no lo dan por sentado. Y a veces en las iglesias de alguna manera también. Mire, querido diácono, cuando hablan en esas teorías del Homo sapiens, miren lo interesante, es el Homo sapiens. Si es el hombre sabio, pues entonces no es macaco. O sea, no puede ser que sea un hombre sabio venido del macaco, porque si es sabio, debe venir de una fuente sabia, no de una fuente inferior. Si el hombre es sabio y es inteligente, como plantea la ciencia, como en la antropología lo indica y el hombre se cree, porque el hombre dice yo soy inteligente, yo soy capaz, soy ilimitado, yo voy a soñar y voy a conquistar el mundo. Si él cree y sabe y percibe que es inteligente, pues debiera saber que la fuente o el autor de donde él proviene es de un ser inteligente y sabio, no de un ser inferior. O sea, yo no puedo venir de un reptil diciendo que soy inteligente, que soy un hombre sabio, pero vengo de un sapo o vengo de un cocodrilo. O sea, eso es una contradicción, es un absurdo. Es como decir, mi mamá es hermosa, pero es una lagarta. Pues no, si mi mamá es hermosa, la tengo que relacionar con lo más hermoso. Si yo soy hermoso y soy inteligente, tengo que relacionarme con lo más sabio y más perfecto y no con lo inferior y lo más bajo. Entonces es una contradicción, porque el hombre se ofende si le dicen que no es inteligente, pero cuando dice de dónde viene, prefiere decir que viene de un caldo de cultivo, que viene de un microbio, que viene de un reptil o de un macaco, cuando debiera decir yo vengo de Dios, que es el Rey Supremo y Creador del universo y el ser más sabio, más perfecto y más inteligente que existe. Entonces es abierta necedad. Pastor, una pregunta Vamos a terminar. antes de terminar. Es que en muchos lados uno escucha como frases o conferencias o charlas motivacionales que le dicen a uno, eres único, eres irrepetible, no hay otro. Sé que va enfocado como si a levantar el ánimo, qué sé yo, pero en relación a lo que nos dijiste también, es cerrado, ¿verdad? Y al uso que se le da. Pues no somos únicos, ¿no? O sea, somos únicos en cuanto a obligaciones, porque las obligaciones que debo hacer yo son mías y tengo que responder por ellas. Nadie las puede hacer ni se van a obviar, pero no único en el sentido de que tengo un diseño particular, como que sea una referencia inexistente, ¿no? Somos tan similares, tan parecidos, tan idénticos, que incluso hay personas que son prácticamente iguales hasta físicamente a nosotros. Dicen que hay por lo menos 7 personas en el mundo que serían iguales a nosotros en cuanto a semblante y físico y rasgos distintivos externos, por lo que no somos tan únicos. Somos únicos en cuanto a obligación porque Dios nos llamó y tenemos que rendir cuenta, pero no únicos en diseño. El patrón de diseño nuestro es común. Tenemos los mismos huesos que tienen en Europa, en Asia, que tenían hace 6.000 años, los mismos órganos que tenía Adán y Eva, tenemos las mismas facultades. Es decir, no somos únicos, no fuimos una referencia única, un molde único, sino que tenemos un molde común
y eso nos quita un poco la pretensión, porque ese concepto de eres único es un aspecto de orgullo, ¿no? Pues yo soy único, soy irrepetible. Votaron el modelo cuando me hicieron a mí. Realmente ese es un concepto de prepotencia. El concepto es que somos tan comunes, tan iguales a los negros, los indios, los blancos, los amarillos, los orientales, tan pecadores como ellos, pero tan necesitados como ellos, pero también tan bendecidos como ellos si ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Por eso Dios no hace excepción de personas, ¿no? Porque todos somos pecadores. Todos creados por Dios, todos pecadores igualmente y todos con la necesidad de Salvador. Entonces no eres único, mi querido diácono. No soy el espermatozoide que ganó. Fue el que ganó la competencia. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejar por aquí. Vamos a pedirle a nuestro hermano Braulio que nos despida en oración, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, gracias por esta clase que nos enriquece y que nos da herramientas, Señor, para enfrentar el mundo y su locura, para defender nuestra fe, Señor, sabiendo que nuestra fe tiene fundamentos ciertos, Señor, no solo basados en lo espiritual, sino también basados en el mundo de la razón. Y después de estas clases, Señor, nos sentimos más razonables que la gente que nos ataca y que nos llama locos. El Señor, por el pastor Ismael, por su vida, por su disposición, a pesar de sus dificultades en este momento, que se disponga para sacar este tiempo para todos nosotros, para enseñarnos, para discipularnos, Señor, en estos temas tan apropiados hoy en día, Señor. Es importante que tengamos estas herramientas en este mundo que se mueve tan rápido hacia el mal, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Colocamos este fin de semana en tus buenas manos, Señor. Que todos tengamos mañana un buen día de iglesia y que eres tú obrando en la vida de todos, Señor. Te damos gracias, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bye. pastor. Adiós a todos, cuídense, oramos por usted. No, hermano, Que estén gracias, bien. Martín. Bueno, Pastor José, tengo buen cafecito en casa. Pastor José. Bueno, quizás te llame